Sí, nos habíamos quedado en esta parte de la materia, ¿no? Habíamos dicho que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, vimos el concepto de método científico, vimos en este caso cuál es un poco la definición de química, qué es lo que estudia, cuál es su campo, en este caso epistemológico, en fin, todo ello. Entonces, ya entrando un poco aquí en materia, lo que vemos es que en este caso la materia eh, ha sido durante muchísimos siglos, desde que se estudia, ha sido toda una polémica acerca de qué es en realidad, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, con el método científico y con todo ello, podemos acercarnos a una definición de esta, de que es lo que todo ocupa un lugar en el espacio. Y podemos decir, por ejemplo, que tienen estructuras, en este caso como los átomos, en este caso que tenemos aquí un núcleo, que tenemos los electrones, y estas representaciones son un poco curiosas porque solamente son representaciones teóricas, no es que así sea, ¿no? Si realmente quisiéramos hacer el núcleo, en este caso con los electrones, pues tendríamos que representar, no nos alcanzaría la pantalla para poder hacer aquí en este puntito, hacer el núcleo, y luego la distancia donde estaría el primer electrón. No la hay, ¿no? No nos alcanzarían aquí estas pantallas para poder así. Necesitaremos unos 10 metros para encontrar el primer electrón. Entonces, obviamente, lo que vamos a ir viendo es cómo se construyeron estos modelos, para qué sirven y cómo matemáticamente se han vuelto muy complejos. Entonces, obviamente, sabemos y todo esto lo sabemos, sí, de manera teórica, pero también lo sabemos ahora porque hay experimentos que se han hecho donde podemos comprobar esto. ¿Cuáles son esos experimentos? Bueno, hay manera de determinar, en este caso, las cargas de los átomos, ¿no? En el núcleo. Saber qué elementos tenemos en este caso, eh, aquí una cuestión de que tenemos por un lado la materia, luego tenemos las partículas son estas, ¿no? Cada una de estas es una partícula. Ahorita tenemos muchísimas más partículas, en este caso, que se compone o que componen en este caso la materia. Nosotros manejamos estas tres como el neutrón, el protón y el electrón porque son las básicas, pero tenemos las subpartículas, ¿no? Y las subpartículas tenemos, por ejemplo, como el quark, ¿no? O tenemos el leptón, que es, en este caso, se considera que era más chica. Tenemos la partícula X, también tenemos en este caso ¿cuál es este? Los fotones, en fin, ¿no? Entonces tenemos muchísimas de ellas que van, en este caso, que están abajo de ellas. Pero concentrémonos ahorita en estas tres como la parte de la materia. Entonces, obviamente, en el núcleo nosotros tenemos el neutrón, que su carga es neutra, ¿no? Su carga es neutra. Luego tenemos el protón, que su carga es positiva, y el electrón, que su carga es negativa. Entonces, en el núcleo vamos a tener en este caso los neutrones y los protones, y en este caso los electrones van a estar orbitando, ¿no? Ahí van orbitando. Michelle, vimos la imagen hace 8 días de la distancia, ¿no? Que hay, o del tamaño que hay de los electrones visto desde un cabello. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí lo vimos. Sí, bueno, creo que estábamos nada más. A ver, se los voy a poner de nuevo, nada más para que tengan aquí una idea de cómo es este asunto. Ajá, que es la distancia. Entonces aquí se ve un, un poco la distancia, o sea, se va cortando, ese es el pelo, ¿no? Hay un pelo, luego hay visto las células del pelo, ¿no? Luego de las células vemos aquí las fibras con las que se componen. Luego vemos al interior las microfibras. Ujú. De esas fibras, las protofibras, ¿no? Lo que se compone. Luego ahí la queratina. Ujú. Luego ahí vemos ya el modelo, el carbono, el oxígeno. Ujú. Luego ahí ya vemos un átomo, ajá, el átomo del carbón. Ahí vemos los electrones orbitando. Ajá. Y luego vean todo lo que se tiene que avanzar, ¿no? Todo lo profundo para poder ver el núcleo, ¿no? Entonces aquí en la parte de acá abajo vemos la distancia y ya adentro están los protones y los neutrones. Entonces es un poco la imagen ahí para que la tengan presente al momento de estar viendo esto, ¿no? Porque son imágenes
Que de repente esto lo vemos y es muy simpático, pero pues, obviamente no es real, ¿no? Ahora, en ese intento por tratar de descubrir, pues hemos tenido diferentes modelos. Entonces tenemos los modelos, por un lado, el modelo de Bohr, un modelo de Rutherford, el modelo en este caso de Schrödinger, de Thomson. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? El primer modelo que tenemos, o de átomo, viene de la palabra griega persona. O sea, un átomo significa una persona. Entonces, cuando ustedes llegan a algún lugar, van a Grecia y ven un elevador que dice 30 átomos, o sea, que caben 30 personas, o dos átomos, que caben dos personas. Entonces, es muy curioso, ¿no? Pensar en esos sentidos de átomos. Entonces, obviamente, el modelo surge de uno de los filósofos presocráticos que dijo que todo estaba compuesto de átomos, que es Demócrito. Y él no consideraba el átomo como ahora nosotros, como con esa manera de mm, energía o cosas así. No, para él simplemente los átomos eran como pequeñas esferas que estaban ahí, que nos componían. Pero pues no tenía una capacidad, esto lo dijo hace casi 2500 años. Entonces no tenían esa forma. Pero ya en el siglo XIX, Thomson, en este caso, él va a pensar que los átomos son estas figuras corpusculares, es decir, que son como nubes que tienen cargas energéticas, ¿no? Que están así. De hecho, ahora se ha revalorizado mucho este modelo porque se piensa que posiblemente no esté tan alejado el modelo de Thomson, porque la luz, por un lado, puede ser, en este caso, puede ser lineal, pero también puede ser una onda, o sea, puede ser corpuscular, pero también una onda. Entonces, ese modelo de Thomson es el que se adapta más al de la luz, pero no a otros elementos. Luego, entonces, al ser superado este modelo, tuvimos que buscar otro modelo que es el modelo de Bohr. Entonces, el modelo de Bohr es el que nosotros utilizamos más para hacer todo, por ejemplo, los niveles de energía, ¿no? O ver en este caso como la configuración electrónica o en este caso los saltos cuánticos. ¿Alguien sabe qué es un salto cuántico o tiene idea de lo que es un salto cuántico? Suena como muy espectacular cuando dicen es que hago terapias cuánticas o filosofía cuántica o estoy hablando con seres cuánticos. Pero ¿alguien tiene idea de lo que significa un salto cuántico? ¿Tú, Michelle, tienes idea? ¿No son como movimientos en el tiempo? ¿Un movimientos en el tiempo? Mm, mm, no, no necesariamente. Es algo que no es tangible. Es algo que no es tangible. No, sí es muy tangible. Sí es muy tangible. Mm. ¿No? Vean, un salto cuántico es esto. Un salto cuántico es que yo tengo aquí, ¿no? Un electrón, pero los electrones no están en la misma órbita siempre. Los electrones, en este caso, se están cambiando de órbita. Puede cambiarse para acá, ¿no? Y si hay uno aquí, ¿no? Si hay un electrón acá, este electrón se va a cambiar a el lugar donde dejó el otro electrón, ¿no? Para que siempre conserven el mismo nivel o los mismos electrones en la órbita. Así que hay tres órbitas, si hay tres electrones, acá hay dos, siempre deben de serlo. Entonces, este es lo que se llama salto cuántico, ¿no? El que salte de un electrón de una órbita a otra. Al saltar, genera energía. ¿Y qué es el producto de esa energía? Es en este caso lo que nosotros conocemos como un fotón, es decir, la luz que nosotros vemos. En ese sentido es tangible, ¿no? Podemos ver los saltos cuánticos. Toda la luz que está a nuestro alrededor es producto de saltos cuánticos que se están dando en este momento de manera continua. O sea, nuestro mismo cuerpo irradia energía, irradia en este caso mucho movimiento, en fin, ¿no? Entonces, obviamente está ahí muy, muy, muy complicado esto de que cuando vemos algunas escenas en películas que alguien está irradiando energía, pues sí, sí lo es porque está saltando saltos cuánticos, ¿no? Y aquí están en este caso el núcleo. Entonces, eso es un salto cuántico, de aquí a acá. Por eso, la palabra cuanto o cuántico tiene otra connotación. Michelle decía, un poco como viajes en el tiempo y cosas así. Puede ser,
Porque los saltos cuánticos, en este caso, pertenece a lo que se le llama la física cuántica, ¿no? Es decir, o física no mecánica. La física o en este caso que antes se veía, era, por ejemplo, la física newtoniana, que se basa en las leyes de Newton, en la ley de gravitación universal y en las tres leyes de la gravedad. Sin embargo, por ejemplo, Einstein y algunos otros teóricos como Fermi se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta que, por ejemplo, la gravedad, en este caso, modifica, ¿no? Las circunstancias del espacio, ¿no? Pero también del tiempo. Ujú. Y esto puede hacer que el tiempo, lo vamos a ver mucho más adelante, un poquito más adelante, cómo se modifica en este caso su estructura, es decir, el tiempo puede alargarse, o puede alargarse mucho, dependiendo, por ejemplo, del tipo de velocidad que lleves, de la materia, de la observación, en este caso, si yo estoy aquí parado y veo que algo pasa a la velocidad de la luz, lo veo muy rápido, pero la persona que esté, en este caso, aquí, ¿no? La persona que esté viajando a la velocidad de la luz va a ver que todo se mueve muy despacio. Entonces, obviamente son circunstancias diferentes, en este caso, como se ve. Entonces, eso es lo que después se llamó como teoría de la relatividad. Eso dio pie a que surgiera este concepto del cuanto, es decir, esta transformación donde no se respetan las leyes de Newton, donde las leyes de Newton quedan en este caso rebasadas, entonces se tienen que abrir nuevos campos. Entonces uno de esos campos nuevos es lo que se llama los agujeros Rosen, que son lo que se conocen como los agujeros de gusano, es decir, que el universo se puede modificar tanto que puedan abrirse cavidades donde se puedan viajar, en este caso, una parte del universo a otra parte o de un universo a otro universo. Un poco ahí tiene que ver estas viajes en el tiempo y todo ese asunto y las teorías pues lo toman de la ciencia, ¿no? Nada más que pues lo modifican, porque pasar por un hoyo negro también sería un poco complicado. O estos túneles aquí. Entonces esto básicamente es lo que es lo cuántico, ¿no? Es decir, esta mecánica cuántica de modificación del espacio-tiempo y que no nada más tenemos estas tres dimensiones, no nada más es lo alto, lo ancho, lo largo y el tiempo, sino que podemos tener hasta unas 27 dimensiones, ¿no? Que están ahí y que en este caso nosotros, pues cuando las vamos un poco viendo, pues nos parece un poco irreal, ¿no? O demasiado complejo el universo. Entonces, todo cuando se refiere a lo cuántico se refiere a esa parte, ¿no? De no respetar la física, en este caso newtoniana, que es muy básica, muy elemental y que funciona en el universo conocido. Pero más allá, todavía lo sabemos, o hay elementos que se comportan de una manera muy diferente. ¿Cómo se comportan a veces de manera diferente? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí un átomo, ajá, y tiene algo que se llama su átomo fantasma, ¿no? Entonces, un átomo fantasma es un átomo sí exactamente similar a él, que está a 3 galaxias, ¿no? De él, y entonces este se va a comportar exactamente que igual este. Entonces podemos tener nosotros un doble en alguna parte del mundo, del universo, de donde sea, que se está comportando exactamente como nosotros. Eso dice la teoría, ¿no? Y esa es la teoría, por ejemplo, cuántica. Ujú. Muy bien, entonces, bueno, esta es como parte para, sobre todo la parte de esto del cuánto es para dejar de utilizar la palabra como se utiliza ahora, ¿no? Así de voy a hacer terapia cuántica o voy a Tepoztlán a que me lean los anillos cuánticos, ¿verdad? Es una payasada, ¿no? Bueno, después del modelo de Bohr, en este caso, surgió el modelo, en este caso, de Rutherford. Rutherford entonces entendió muchísimo más la manera de poder conceptualizar, en este caso, el átomo. Entonces aquí está el núcleo, ¿no? Este se queda aquí con sus protones y neutrones, y entonces puso, en este caso, las órbitas, así, ya no las pone aquí para entender los niveles, sino las pone entrecruzadas. ¿Para qué? Para ejemplificar más este movimiento de que aquí va uno y entonces se tiene que pasar para acá, entonces brinca y se une y ahora corre este para acá y ahora este corre para acá, ¿no? Entonces, esto va a dar pie a algo que se llama, ojo, el ujú, principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es decir, de duda,
nos dice lo siguiente, los científicos saben, los físicos y los químicos saben que dónde está un electrón, ¿no? Pueden saber dónde está un electrón, pero no saber en qué momento va a brincar, ¿no? Va a brincar. O pueden saber en qué momento va a brincar, ¿no? Pero no saben en dónde. Entonces siempre hay una duda, o sea, se resuelve una cosa, pero queda en duda otra. Ese es el principio de incertidumbre y que está aquí. Entonces, este tipo de representación de Rutherford lo representa mejor. Luego, el modelo que se utiliza, por ejemplo, para las bombas atómicas o para algunos, digamos, ya experimentos de mayor nivel, como se hacen ahí en el centro CERN de Suiza, donde el acelerador de partículas, entonces tenemos este modelo, donde están aquí concentrados, y es como el que vimos ahorita en la imagen, donde está concentrado en este caso los neutrones y los protones, y tenemos acá en este caso, los electrones girando, ¿no? Girando no en una órbita, sino como una especie de masa ahí entre ellos, y que se están cambiando en este caso también de orbital, pero en un orbital no necesariamente lineal como está aquí, sino pareciera que hay como una especie de caos, ¿no? Entonces, pero ese caos está generando movimiento, por lo tanto está generando energía, ¿no? Entonces, obviamente, este modelo es muchísimo más avanzado y tiene otras implicaciones. Y en química, usualmente el modelo que más se utiliza para ejemplificar, digamos, los elementos es este, y al momento de hacer estructuras moleculares se utiliza el de Rutherford. Tú te ha tocado seguramente, Michelle, ya hacer maquetas de moléculas, ¿no? Sí, ya de todo igual de compuestos, ya después los hicimos, pero sí, esto lo he hecho un buen de veces. Sí, ¿y con qué lo haces? Así con plastilina y palitos y todo ese asunto, ¿no? Nos piden bolitas de unicel y palillos y tenemos que pintar con colores cada átomo. Exacto, y es súper complicado, ¿no? De repente es muy bien. Entonces, aquí vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces yo voy a tener, una de las cosas cuando vemos química, inmediatamente, así como cuando vemos historia, decimos, ah, qué hueva, son fechas y nombres. Inmediatamente uno que ve química dice, oh, qué hueva, hay que aprenderme la tabla periódica. Entonces y uno dice, es súper compleja. En realidad no es tan compleja. En realidad también la tabla periódica que nosotros tenemos o la representación también es un modelo. Hay otros modelos más avanzados, pero también es un modelo para comprender esto. ¿No? Y para poderlo comprender hay que ver sobre todo algunas cosas, algunos números, algunas cosas que hay, ¿no? Entonces quedamos de acuerdo que en el núcleo, en este modelo de Bohr, ¿no? Tenemos aquí los protones y los electrones. Entonces estos son neutrones y estos son... una cuestión de la ciencia que tiene muy importante es la capacidad de sorpresa, ¿no? La capacidad de asombro que uno puede encontrar. Entonces, algo que los químicos y los físicos y los que estudian este tipo de cosas todavía no pueden comprender o todavía no hay como una explicación así contundente, es que el número de neutrones y el número de protones y el número de electrones en el universo ideal es el mismo. Es decir, si aquí tengo 5 neutrones, voy a tener 5 protones y por lo tanto 5 electrones. Digamos que es el elemento ideal, ¿no? Y en un mundo así ideal, obviamente todo se comportaría de una manera predecible y todo ello. Sin embargo, no es tan así. ¿No? Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue entender esto. Primero, ok, hay 5, 5 y 5. Entonces la suma en este caso del núcleo, todo esto, la suma del núcleo con los protones, en este caso los protones más los neutrones, es lo que se llama masa atómica. Ajá. Es la masa atómica, es lo que aparece en la tabla periódica como el número así, como un numerito, bueno, dependiendo cada uno, cada tabla, pero aparece así con el número un poquito más chiquito, ¿no? Hay un número chiquito. Y luego tenemos el número, ajá, el número atómico. ¿Y cuál es el número atómico? El número atómico es el número de protones. ¿No? Si yo tengo 6 protones, entonces mi número atómico es 6, ¿no?
Entonces, por ejemplo, este tiene 12, ¿no? Entonces, este es el carbono. Entonces, el carbono, por ejemplo, tenemos aquí 12, ¿no? 6 6 me da 12 y 6 electrones. Entonces, eso sería el mundo ideal. Pero les digo, el mundo ideal no existe. Entonces, para eso, en el mundo ideal, hemos construido algo que se llaman, en este caso, iones y también hemos hecho algo que se llama, en este caso, los isótopos. Entonces, por ejemplo, vean, aquí el número atómico, ajá, es el número que viene usualmente en grande y la masa atómica viene aquí en chiquito, ¿no? Aquí viene el nombre y aquí viene el símbolo. Algunas tablas periódicas luego aquí nos ponen, por ejemplo, más complejas, por ejemplo, el número de valencia o el número de oxidación, o nos ponen algunos otros datos, incluso nos ponen el nivel en el que está, en qué órbita está, incluso nos pueden poner cuántos electrones hay en cada nivel, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una pregunta. Si yo aquí tengo el número atómico 5, ¿no? Como decíamos anterior, en el número ideal tendría que ver si hay 5 protones, por lo tanto hay 5 neutrones. Y 5 y 5 me daría 10. Yo tendría que tener 10 aquí. Pero ¿por qué yo tengo aquí punto 811? ¿Por qué se imaginan que están esos números ahí? O sea, ¿por qué no es exacto? ¿Alguien tiene una idea? Pues a mí o sea, no sé a ciencia cierta, pero se me ocurriría Ujú. que a lo mejor influyen los neutrones en el número de masa. Ajá, por ahí va, sí, 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 por ahí va. Claro, eso es. ¿No? Vean. Entonces, este número que tenemos nosotros aquí, ¿no? Corresponde a que tiene más neutrones, ¿no? Hay más neutrones en este caso. ¿Por qué tiene más neutrones? Eso es lo que se le conoce como un isótopo. Ujú, un isótopo, es decir, cuando tenemos más neutrones. ¿Cómo funciona esto? Vean, vamos a verlo acá. Ujú, aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 12 y 12. Entonces, este sería el ideal, ¿no? Este sería el ideal. Pero entonces yo voy a tener, ajá, que cuando yo tengo aquí, vean, tengo 6 protones, pero le pongo un neutrón más, en este caso, un neutrón más, entonces se vuelve carbono 13. O sea, el carbono 12 es el mayor en la atmósfera, en el universo, ¿no? Luego el carbono 13 es aquel que solamente tiene, aquí se ve, ¿no? Aquí lo tenemos, tiene un neutrón más. Y el carbono 14, que es el que se utiliza para medir la edad de los huesos, o de piedras o de algunos elementos orgánicos, ¿no? Lo tenemos aquí en 14. Es que tiene dos neutrones más, ¿no? Entonces, estos pueden ser de dos formas. Uno, pueden ser parte de la naturaleza, que son así, otros se les agregan los neutrones, en este caso, de manera artificial. Entonces, por ejemplo, Marie Curie lo que hizo, la científica, fue que el radio lo empezó a ponerle empezó a bombardearlo de más neutrones, en este caso, y lo volvió inestable, ¿no? Por eso se llama radioactivo, porque el radio, ¿no? Del radio hice activo. Entonces, lo hizo activo porque se desestabilizó, en este caso, el núcleo, y entonces el núcleo, pues, libera energía. Y entonces, al desestabilizarse, en este caso el núcleo, pues lo que hace es que comienza a desintegrarse y a transformarse en otro metal. Entonces este emana rayos alfa, rayos gamma y rayos beta, ¿no? Eso es la radiación. La radiación es esa, la emanación de rayos alfa, beta y gamma. Y entonces, después de un tiempo, a unos les lleva millones de años, otros les lleva menos años, pero, por ejemplo, el radio, después, cuando se estabiliza, ha cambiado tanto porque empieza a mutar, a mutar, a mutar, a mutar, a mutar tanto
que se va a volver plomo, ¿no? Entonces deja de ser radio para volverse plomo. Entonces, esto es lo que se le conoce como, en este caso, isótopos. Entonces, por ejemplo, en la naturaleza se pone en la tabla periódica el que está en mayor abundancia. Entonces, por ejemplo, el carbono 12, ¿no? Es el que está en mayor abundancia, que es 98,89. Y a veces nosotros tenemos aquí pequeños piquitos que son, en este caso, excesos o no microneutrones, sino en este caso una serie de descomposiciones como esta, ¿no? O fragmentos de neutrones que están ahí incidiendo, ¿no? Entonces, obviamente, se mide, son números a veces muy largos, ¿no? Y nada más se ponen usualmente los tres primeros. Pero es decir, un elemento puro en la naturaleza no lo hay. Todos en este caso están, en este caso, con fragmentos de neutrones o neutrones completos, en este caso, moviéndose en la naturaleza. Entonces, el que vemos acá, vamos a borrarle aquí, el que vemos acá, ahorita regresamos a esta, perdón, aquí, a ver, aquí tengo la tabla, aquí, ¿no? El que yo veo aquí en la tabla, ujú, el número aquí tiene 43, por ejemplo, y es el tecnecio, y su masa dice 98. Entonces tendría que ser aquí una masa de 43 y 43, tendría que ser 86, ¿no? Y si te fijas, tiene 98. ¿Qué significa que hay? Que tiene cuántos neutrones más, tiene muchísimos más neutrones, ¿no? En este caso aquí. Aquí 42 tiene 95, ¿no? Este 24 serían 48, es decir, tiene 3,9, casi 4 neutrones de más. Este, por ejemplo, 22 tendría que ser 2 y 2, 44. Entonces tiene 3,867 más, ¿no? De neutrones. Entonces, todo esto, cuando la cuenta no es exacta, entonces lo que sobra son los números de neutrones que hay de más y por lo tanto todos son isótopos y todos, en este caso, todos aquí son el más usual. El que se pone en la tabla es el más usual porque conviven muchos en este caso, ¿no? O sea, hay isótopos absolutamente de todo. Ujú. Entonces, eso sería lo importante. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, un proceso de cómo se vuelve un isótopo. Por ejemplo, el hidrógeno, aquí está su núcleo, tiene un protón y aquí un electrón. Acá tiene un protón y un neutrón. Ujú. Aquí comienza y aquí se llama deuterio, ¿no? Y si yo tengo un protón más dos neutrones, entonces se llama tritium. Y entonces este ya es una derivación, o sea, este ya es un isótopo bastante complejo, ¿no? Porque aquí ya hay uno más, si bien hay dos, aquí está equilibrado, aquí ni siquiera hay, en este caso, neutrón, ¿no? Este sería uno de los ejemplos. Y en este caso, el proceso inverso, o sea, otro proceso que es perder o ganar electrones, ojo, ya no neutrones, los neutrones son isótopos, pero cuando se ganan o se pierden electrones se llama ionización. Es un proceso de ionización. Entonces, por ejemplo, cuando un proceso de ionización es negativo, es cuando se ganan electrones. Y cuando acá un proceso de ionización es positivo, es cuando se pierden electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo tengo este cloro, un átomo de cloro, ¿no? Y tengo 2, 8, 7, es decir, tengo en la primera órbita tengo 2, en la segunda órbita tengo 8 y en la tercera órbita tengo 7 electrones girando, ¿no? Pero ya cuando está, en este caso, ionizado, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tengo 2, 8, 8. Es decir, estoy ganando un electrón, ¿no? En la última órbita. Aquí estoy ganando uno y entonces eso se llama que está ionizado negativamente. Ujú. Acá positivo es al revés. Cuando yo tengo en este caso aquí el sodio, ¿no? Y tengo en este caso aquí los elementos, pero ese sodio se perdió, se fue, ¿no? Y se pasó a otro elemento. Entonces ahí yo perdí electrones, entonces eso fue un proceso de ionización en este caso positivo, ¿no? Entonces este es el sodio normal y este es el sodio, en este caso ionificado, donde nos falta en este caso electrones acá. ¿No? No tenemos los suficientes ahí. Si se fijan,
perdimos muchos, ¿no? Acá solo tenemos uno, dos, ¿no? Y acá ocho en esta órbita. Muy bien. ¿Alguna duda con esto de los isótopos y la ionización? Entonces, ojo, ionización es para los electrones, ¿no? E isótopos es para los neutrones. Esto es muy, 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 muy importante. Ujú. ¿Ninguna duda con esto? No. Perfecto. Y ahí vemos un proceso, por ejemplo, de ionización, ¿no? Ahí vemos el sodio y vemos el fierro, ¿no? Cómo se comportan. Este le está cediendo, ¿no? Le está cediendo aquí, este se viene para acá, ¿no? Entonces, este está perdiendo, entonces se vuelve una ionización positiva, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Mm? Y acá, permíteme, tenía otra. Bueno. No, era esa nada más. ¿Mm? Ahí. Muy bien. Y ya para terminar, porque no nos va a dar tiempo de ver lo anterior, yo creo que para ti es, Michelle, súper básico, ¿no? Esto que estamos viendo ahorita. Sí, un poco, porque en la química que estoy viendo ahorita ya es química orgánica. Estás en química orgánica, ¿no? Pues ya estás en los niveles, ya vas a poder hacer fentanilo y cosas así después, ¿no? O por eso, que muchos de los ocupan para ello los químicos. Muy bien, y luego acá tenemos, ya para terminar, los niveles de energía. Nosotros cuando vemos la tabla periódica también, es muy curioso, pero en la tabla periódica nosotros a veces no nos fijamos bien que tenemos algunos elementos ahí que se nos va. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí vuelvo otra vez. Si se fijan, yo tengo cuántos niveles aquí. Tengo uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7. 7 niveles, ¿no? Ahí los tengo los 7 niveles. ¿Qué significan estos 7 niveles? Pues significan básicamente esto. Ajá, tenemos esto. Tenemos 7 niveles, significa cada uno de ellos. Para eso nos sirve el modelo de Bohr, ¿no? Para poder, obviamente, revisar esto. Cada uno de estos niveles de energía, en este caso, tiene asignada una letra que nos funciona para poder entender. Entonces, por ejemplo, la primera es K, segunda L, M, N, O, P, Q. Y cada uno de ellos puede recibir un máximo de electrones. Ojo, entonces, por ejemplo, este recibe máximo 2, ¿no? Luego este 8, o sea, como máximo, ojo, ¿eh? Luego este recibe 18, luego 32, luego 8, luego, perdón, 18, luego 8 y luego 2. Ujú. Y entonces el elemento, por ejemplo, si sumamos todos estos, sumamos todo esto, nos va a dar 88. ¿Cuál es el elemento 88? Pues es el radio. Entonces, una de las cosas por las cuales Marie Curie utilizó en este caso el radio para poder, en este caso, estudiarlo, es el que estuviera todo completo, el que estuviera todos los electrones, en este caso, en su línea completa, sus máximos, para entonces poderlo bombardear con neutrones y poderlo desestabilizar y a partir de ahí conocer los fenómenos, el fenómeno que se llama como radiación, ¿no? Muy bien, entonces esos son los niveles y funcionan en este caso. Por eso les decía que hay algunas tablas periódicas que traen, en este caso, ¿no? Esto, ¿no? Este tipo de, aquí, muy, en chiquito, nos pone 3, 4, o sea, cuántos niveles hay, en este caso, cuántos electrones hay en cada nivel, ¿no? Entonces, eso significa, entonces, el 7 todos estos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el radio, ¿no? Lo tenemos en el 7 porque es el que complementa todos, ¿no? Aquí está, que es el 88. Este que está aquí, ¿no? Este que está aquí. Y de este tiene, obviamente, tiene muchos, tiene tantas, es tan radioactivo este que tiene diferentes isótopos. ¿Y cuáles son sus isótopos? Son estos, ¿no? Si se fijan aquí viene 88 y luego acá salta 89. Ajá, entonces todos estos son isótopos del radio. Y luego de acá, ¿no? Del 57, porque son los isótopos del bario, ¿no? Entonces estos se siguen de aquí para acá. Eso es lo que representa cada uno de ellos. ¿Sale? Muy bien. Pues entonces, si quieren, le dejamos hoy aquí y la próxima sesión ya empezamos a ver masa molecular, empezamos a ver a ver algunas cuestiones más de hacer cálculos matemáticos a través de esto.
Pero esta es como la cuestión básica y entonces vamos a ir avanzándole un poquito más. ¿Sale? Pues les agradezco mucho su paciencia y nos vemos por acá el día martes. Gracias. Gracias a ustedes.